Hermanos, en esta mañana quiero hablar acerca de cómo orar, pero no cómo orar personal e individualmente, que es algo diferente. Encontramos dentro de la Escritura oraciones personales y estamos acostumbrados nosotros a orar de una manera individual. Creo que todos lo hacemos así, ¿verdad? De una manera individual. Pero ¿qué acerca de la oración comunitaria? ¿Qué acerca de la oración que debe de hacer una iglesia? Yo quiero en esta mañana que volvamos un poco al pasado, hasta el año 30 de la era cristiana, donde tenemos un ejemplo de una iglesia, cómo oró esta iglesia. No una oración individual, sino cómo se unió toda la iglesia para orar. Muchas ocasiones queremos emprender proyectos dentro de la iglesia, pero no oramos en comunidad todos, sino cada quien está orando individualmente. No nos unimos en una sola voz, en un solo objetivo para orar a Dios. Y a Dios le agrada que todos nos pongamos, seamos uno, porque es la contestación de Jesucristo de la oración que hizo en el Evangelio de Juan capítulo 17, que su iglesia, los creyentes, los que habían de creer, todos fuéramos uno, que hubiera unidad dentro de la iglesia. Para esto regresemos un poquito en el tiempo, al año 30 de la era cristiana. Jesucristo ya había partido a los cielos y ahora la iglesia se enfrentaba en una época difícil porque empezaba la persecución para el pueblo cristiano. Los cristianos comenzaron a ser perseguidos y en esa época tenemos que ir para ver esta historia que encontramos dentro de la Biblia acerca de esta iglesia que es un ejemplo y puede ser un ejemplo para nosotros de cómo se comportó esta iglesia en medio de un tiempo de persecución. Gracias a Dios, nosotros no estamos viviendo tiempo de persecución, pero aquellos cristianos vivían en esos días tiempos de persecución. ¿Recuerdan ustedes qué acontecimiento se encuentra en el capítulo 3 del libro de los Hechos respecto de Pedro y Juan? Dice este capítulo y esta gráfica nos da una idea de esta historia. Pedro y Juan fueron al templo de la Hermosa. El templo tenía varias entradas y una de esas entradas dentro de lo que llamaban la corte de los gentiles. Ellos iban al templo. Todavía quedaba la costumbre de ir al templo. Y ellos fueron para adorar a Dios, para participar de la alabanza y adoración a Dios. Y había un hombre que realmente él no podía caminar, estaba enfermo. ¿Saben cuántos años tenía este hombre de no poder caminar? 40 años. ¿Qué es la vida de un hombre 40 años que no pueda caminar? Que sus pies no le sirven para sostenerse. Y este es lo que nos narra el capítulo 3, que él lo único que hacía era pedir a la entrada del templo. Y ve venir a Juan y a Pedro y extiende su mano pidiéndoles una moneda. De eso se mantenía él. ¿Y recuerdan cuáles fueron las palabras de los apóstoles? No tenemos ni oro ni plata, te vamos a dar algo mejor. ¿Recuerdan qué fue lo que le dieron? En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Y a qué nombre
que durante 40 años todo el pueblo conocía que no podía caminar porque sus pies no lo podían sostener, estaba lisiado de sus pies, se levantó y anduvo y saltó, y fue un grande acontecimiento que nadie del pueblo podía negar. Pero los religiosos de aquella época, los sumos sacerdotes, los príncipes de los sacerdotes, los fariseos, no les gustó absolutamente nada este milagro, porque esto era una publicidad grandiosa y espectacular para el evangelio que ellos estaban predicando. Así que inmediatamente todos se confabularon y los persiguieron y los metieron a la cárcel. Pero buscando algo con que condenarlos, no encontraron nada para poderlos sentenciar y dejarlos ahí en la cárcel. Entonces tuvieron que dejarlos ir libres. Pero la preocupación de los gobernantes y principalmente de los sacerdotes era que no se divulgara acerca de Jesús, lo que estaba predicando Pedro y Juan. Eso para ellos era lo más importante. Encontramos esto en Hechos capítulo 4, versos 17 al 18. Pero para evitar que se divulgue entre el pueblo, dijeron ellos, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre, que no vuelvan a mencionar a Jesús a nadie. Los llamaron y les ordenaron que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Los amenazaron. Les va a ir muy mal si ustedes continúan hablando y enseñando. ¿Qué haríamos nosotros si estuviéramos en ese lugar y en esas circunstancias? Estuviéramos amenazados por el gobierno de que cualquiera de nosotros que hablara de Jesús iba a ir a la cárcel. ¿Cuántos nos atreveríamos a hablar? Sería una situación crítica de nuestra fe, donde se probaría que realmente si tenemos la convicción y el valor suficiente para ir a la cárcel por seguir enseñando y hablando acerca de Jesús. No debemos olvidar que estos acontecimientos suceden en una época de persecución. Comenzó la persecución de los cristianos que continuó por varios años posteriores. Este mensaje lo vamos a basar en el capítulo 4 del libro de Hechos, del verso 23 al 31, que vamos a ir leyendo paulatinamente y analizándolo. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 23 a 31. Este libro fue escrito por Lucas, el doctor. Lucas investigó todos los acontecimientos y nos escribe este acontecimiento que tenemos que leer en Hechos 4, 23 al 31. Al quedar libres, porque los soltaron, no había forma de condenarlos. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos. Y todo esto fue porque hicieron el milagro de levantar a aquel hombre que 40 años había estado imposibilitado para caminar. Pero ahora los que los dejan libres, Pedro y Juan vuelven a los suyos y les relataron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Y cuando ellos van y cuentan a todos los que estaban congregados, a toda esa iglesia, ¿qué hacen esa iglesia? Cuando lo oyeron, hicieron algo. Alzaron unánimes la voz en oración a Dios. ¿Qué significa esto? Alzar la voz unánimes a Dios. Quiere decir que todos comenzaron a orar
de una manera comunitaria, que toda la iglesia comenzó a orar sobre lo mismo. Todos se unieron. No cada quien oraba por separado pidiendo lo que él quería. Esas son oraciones personales. Pero lo que necesitaba la iglesia era que toda la iglesia tuviera un solo objetivo para orar y que todos oraran fervientemente. Y dice aquí, la historia está narrando el evangelista Lucas, alzaron unánimes. ¿Qué significa unánimes? Todos juntos, unidos. ¿Saben cuántos se unieron? Hay iglesias que son 15, 20 y 30 y nunca se ponen de acuerdo. No hay acuerdo. ¿Saben? En esta ocasión se cumplió fielmente la oración que hizo Jesucristo en Juan 17. Que todos los que crean a través de los mensajes de los discípulos sean uno. Y todos se unieron unánimes, alzando la voz en oración a Dios, unánimes, unidos todos, en una misma oración, en una misma petición. ¿Cuántos eran? Hechos 4:4. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos llegaba a unos 5,000. 5,000 creyentes poniéndose de acuerdo, unánimes, para orar con un solo objetivo: oración comunitaria de toda la iglesia. 5,000 personas. ¿Han visto ustedes que se pongan de acuerdo tal cantidad de personas? Y actualizando, aplicando, aprendiendo esta lección, ¿será posible que nosotros, que no somos 5,000, podamos unirnos unánimes y alzar la voz a Dios sobre determinados objetivos? ¿Qué pediría la iglesia? Cuando nosotros oramos personalmente, oramos: Señor, dame esto y aquello, y tú sabes que mi vida, así, etcétera, etcétera. Pero una oración comunitaria de toda la iglesia en tiempos de persecución. Estoy seguro que todos pensaríamos que si nos está persiguiendo el gobierno y no nos diera la libertad para reunirnos, ¿saben qué pediríamos humanamente? ¿Qué le pediríamos a Dios? Que Señor, acaba esta persecución, acábala, no queremos tenerla. ¿Qué pidió esa iglesia? Que es un ejemplo escrito para nuestra enseñanza. Continuemos adelante. Entonces, vamos a ver en estos versículos una forma especial de orar de la iglesia, no de una manera individual, sino de orar toda la iglesia unida. Y si en aquel entonces se unieron 5,000 personas orando, pidiendo, unidos lo mismo, por mayor razón, menor número de personas creyentes podemos unirnos para tener oración comunitaria, la oración de la iglesia. Es decir, podemos hacer nuestra oración nosotros personal, pedir cosas personales, hablar personalmente con Dios, pero también como miembros, como creyentes dentro del cuerpo de Cristo, debemos de unirnos para entonces orar como el cuerpo de Cristo, como miembros de la iglesia que somos, no de manera individual y personal. Hechos 4, comienzo a leer desde el verso 23 hasta el verso 31. Ahí vamos a ir leyendo paulatinamente estos versículos. Señor soberano, vean cómo se expresa esta iglesia. Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Tres palabras muy importantes que no podemos pasar por alto sin su significado. Primero, Señor. Luego, soberano.
y creador. La forma de dirigir una oración a Dios es muy importante. Muchos no han aprendido ni de manera personal a dirigirse a Dios, porque no le hablan ni como un soberano, ni como un Señor, ni como un creador, sino muchos seres humanos, oraciones quedan en el aire porque le están hablando al Señor soberano, creador del cielo y de la tierra. Le están hablando como a un sirviente. Le están ordenando: Señor, yo quiero que tú hagas esto, yo quiero que esto, el otro, aquello, como si Dios estuviera a nuestro servicio y fuera nuestro sirviente. No vamos a pedirle como al Rey soberano, al Rey. La palabra Señor significa el que tiene dominio, el que es un rey, el que tiene autoridad. ¿Qué significa Señor? En esos versículos, normalmente en la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando leemos la palabra Señor, es la traducción de la palabra griega kurios. En casi todo el Nuevo Testamento se empleó la palabra kurios para mencionar al Señor. Pero en estos versículos que estamos leyendo, no se empleó la palabra kurios que se emplea en todo el Nuevo Testamento. Se empleó una palabra diferente para traducirla al español. No se traduce de la forma apropiada. En griego, la palabra inspirada en estos versículos que acabamos de leer, es decir, en este versículo, Señor soberano, no emplearon la palabra kurios que se emplea en todo el Nuevo Testamento. Se empleó una palabra que a veces tenemos que tener mucho cuidado con las palabras, porque a veces las limitamos a un significado. Y depende cómo se empleen las palabras, pueden tener un significado totalmente diferente. Y si nosotros ignoramos el uso de las palabras, vamos a querer encajonar una palabra en un solo significado. Y a veces una palabra tiene diferentes significados, representa diferentes cosas. Y aquí tenemos el ejemplo. Para Señor, en estos versículos se empleó la palabra griega déspota. ¿Se les hace raro que se haya empleado a Dios, se le haya puesto esta palabra? Debemos de tener cuidado con las palabras. Que aún una palabra aparentemente que nosotros le empleamos con un significado malo, tiene un significado bueno. No podemos encajonar las palabras y limitarlas de acuerdo con el uso que se da. ¿Qué significa para nosotros normalmente déspota? Un gobernante déspota, ¿cuál es? El que se aprovecha de todos, el que ejerce el dominio sobre sus súbditos, el que no le importa nada, solamente él es egoísta. Pero esa palabra aplicada a Dios tiene un significado totalmente diferente. Desafortunadamente, a veces las palabras se distorsionan ya en el uso que nosotros le damos entre el gobierno. Y una persona déspota nadie la quiere. Pero fue la palabra griega que se empleó, déspota. ¿Qué significado tiene? Dominio absoluto, ilimitado, dominio sobre todos. ¿Se le puede aplicar a Dios? ¿Dios tiene dominio absoluto? Sí. ¿Tiene dominio ilimitado? Sí. ¿Tiene dominio sobre todo y todos? Sí. La diferencia es que un ser humano, cuando es déspota,
que tiene el dominio ilimitado y domina sobre todos, lo hace con egoísmo, lo hace en beneficio propio. Y Dios es amor. Lo hace en beneficio de todos los que están para bien de todos aquellos sobre los cuales Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la razón por qué se empleó en griego una palabra diferente, porque esa es la palabra que indica que Dios es con un poder ilimitado. Y cuando nosotros oramos a Dios como iglesia, debemos de tener en mente que estamos orando a un ser que tiene poder como ilimitado, que gobierna ¿sobre quién? Sobre todo y todos. Esa es la idea que se debe de tener la iglesia cuando oramos a Dios, y que Él tiene el dominio absoluto. No hay nadie que le pueda quitar el dominio, no hay nadie que pueda estorbarle a lo que Él quiere hacer. Eso es lo que implica la palabra Señor. Y cuando una iglesia ora, debemos de estar conscientes a quién le estamos orando. Se emplea también la palabra soberano. Señor soberano. ¿Qué significa la palabra soberano? Que es un ser libre para hacer lo que Él desee hacer. Ese es soberano. Nadie le puede decir, no puedes hacer esto. Como un patrón que le puede decir a su empleado, no hagas esto, y le tiene que obedecer el empleado. No, soberano, y solamente es Dios soberano el que puede hacer todo lo que Él quiera. Es Señor del cielo y de la tierra. ¿Y quién le puede oponerse a lo que Dios quiere hacer? ¿Hay un ser humano que se puede oponer? ¿Hay algún poder que se pueda oponer? Ese es soberano, y que Él va a hacer lo que es su voluntad, y a veces nos guste o no nos guste, porque a veces decimos, no, es que Dios tiene que hacer esto, y esperamos de Él. No, Él es soberano. Él puede hacer lo que Él desee hacer, como desee hacerlo. Y lo soberano, la soberanía de Dios está sobre toda la creación, incluyéndonos a nosotros los seres humanos. Pero a veces eso no nos gusta. Que Dios gobierne en nuestra vida, en los seres humanos. Cuando hablamos de la soberanía de Dios y el control absoluto que tiene sobre toda su creación, incluyendo los seres humanos, esto es crucial, crítico para nuestra fe. Cuando nosotros oramos por una persona y que está enferma y que queremos a esa persona y queremos que Dios la sane, a veces casi le exigimos a Dios. Les voy a dar un caso de una persona que enfermó su hijo. Es un caso real. Su hijo cayó en un estado grave de su enfermedad y estaba en coma. Si saben lo que es estar en coma, ¿verdad? Inconsciente, grave, a punto quizás de fallecer. Y él dijo, Dios tiene que sanarme a mi hijo. Ese es el deseo de un padre, ¿no es cierto? Y se puso a ayunar, y se puso a orar día y noche. Señor, te pido que sanes a mi hijo. Tú lo vas a sanar porque tú has dicho que ungamos el que esté enfermo, llame a la persona de la iglesia y ungiéndolo con aceite, tú lo levantarás. Tú tienes que hacerlo, Señor. Es tu promesa. Estuvo orando aproximadamente durante casi un mes que estaba en coma su hijo. Viene el doctor en una crisis fuerte que tiene su hijo dentro del estado de coma en que él se encontraba, y el doctor le dice, mira, si esta noche sale tu hijo,
se alivia. Pero a lo mejor no sabe esta noche. Esta persona, no, es que yo ayuné, es que yo ya le pedí a Dios, y me llama por teléfono como a las 2 de la mañana. Alfredo, yo ya le pedí a Dios que me sane a mi hijo, ya ayuné, ya me acerqué a Él me lo va a sanar, pero el doctor dice esto. ¿Qué me hace falta? ¿Por qué Dios no me responde? Y a veces nosotros podemos caer. Por eso estoy diciendo que es crucial para la fe. ¿Por qué Dios no me escucha? Si le estoy pidiendo verdaderamente con el corazón esto, ¿que acaso Dios no me ama? Comienza a fluctuar nuestras creencias, que a lo mejor Dios no es tanto amor, que a lo mejor no nos ama tanto quizás. Yo ya le pedí a Dios, pero no hay respuesta de Él. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me hace falta? Me recuerdo que le dije, falta que cambies tu forma de orar. Tú le estás exigiendo a Dios. No hay ningún ser humano que vaya delante de Dios a exigirle a Dios lo que Él tiene que hacer. Él es soberano, Él es sabio, Él sabe lo que hace y gobierna todo el universo y la vida de todos los seres humanos. ¿Qué tienes que hacer? Te voy a decir. Ora nuevamente a Dios y con toda sinceridad y con todo el corazón, tú le dices, Señor, si tú has decidido que lo mejor es que mi hijo tú lo recojas, yo voy a estar de acuerdo con lo que tú quieras hacer, aunque no lo entiendo. Yo quisiera que mi hijo viviera, pero si tú lo recoges, solamente dame la fuerza para soportar este trago amargo. Pero que se haga tu voluntad. Y díselo con toda sinceridad que estás de acuerdo que si Dios quiere llevarse a tu hijo, que se lo lleve y que tú estás de acuerdo. Pero si también la voluntad de Dios es que me lo tenga nuevamente con vida, Señor, también es mi deseo. Pero lo dejo en tus manos, tu decisión es la tuya. Y estoy de acuerdo con lo que tú decidas. Hermanos, en esos casos críticos, decirlo con el corazón, con sinceridad, cuesta lágrimas. Para la persona que le está diciendo a Dios, Señor, confío 100% en ti, aunque pase lo peor, que yo pienso que es lo peor, pero tú tienes la soberanía de hacer lo que quieras hacer sobre tu creación. Cuando Él cambió su oración, no hubo ayuno, no hubo decirle, Señor, tú tienes que sanarlo porque es tu promesa. No hubo nada absolutamente de eso. Sencillamente cambió su oración. Lo hizo como a las 3 de la mañana, a las 7 de la mañana. Su hijo despertó del coma y le dijo, papá, tengo mucha hambre, que me hagan un caldito de pollo. Y comenzó a comer totalmente aliviado. Pero ¿cuántas veces nosotros estamos pegados a Dios, casi exigiéndole? Es al Rey soberano, el creador del cielo y de la tierra, que es soberano y hace que nadie le puede decir, oye, ¿por qué lo estás haciendo? Nadie le puede reclamar, porque Él es sabio, es inteligente. Él tiene un plan fabuloso para todos los seres humanos que a veces no alcanzamos a comprender por qué suceden cosas que nosotros no entendemos, porque nuestro entendimiento es limitado. Y nosotros vemos solamente esta vida. Dios está viendo hacia el futuro de nuestra vida, hacia el futuro de lo que Él ha planeado para cada uno de nosotros. Es importante entonces cuando oremos. Yo me recuerdo de otro ejemplo, y hablo de esto porque es bueno hablar de las experiencias que hemos tenido en nuestra vida cristiana. Como Pablo lo hacía, capítulos enteros habló de su persona para que la iglesia se enriqueciera de esa experiencia, y
y digamos, debemos de hacerlo como un testimonio, como algo que puede ayudar a todas las personas. Yo me recuerdo cuando nos casamos, mi esposa y yo, nuestra petición y nuestra oración por 5 años, ¿saben cuál fue? Señor, danos un hijo. 5 años pidiendo, Señor, danos un hijo. Señor, queremos tener un hijo. ¿Por qué no nos lo quieres dar? Como seres humanos pensamos, ¿por qué? Y luego cuando veíamos en la iglesia que una hermana estaba nuevamente embarazada, que ya tenía 3 hijos y nuevamente embarazada. Señor, ¿por qué? Si ya tiene ya 3 hijos y otros más, ¿y por qué no nomás te pedimos uno? Y duramos. Y realmente, digamos, a veces llorando, a veces el Señor, ya, ¿cuándo, Señor? ¿Por qué no nos escuchas? Llegó un momento en que mi esposa, la más ferviente en esta oración, dijo, Señor, durante mucho tiempo yo te he pedido un hijo, ya lo sabes, no más lo voy a pedir, porque a lo mejor estoy pidiendo algo que tú no quieres, por algo que yo no entiendo, que no sé, no me lo quieres dar. No más, nunca más te lo voy a pedir. Voy a seguir tu camino, voy a seguir lo que sea. Ok, si no voy a tener un hijo, adelante, la vida sigue. Señor, tú no me quieres dar el hijo, yo estoy de acuerdo en que no me lo des. No más voy a pedir por ese hijo. Cuando ella cambió su oración en esa noche, al mes siguiente comprobamos que estaba embarazada de mi hijo. ¿Cuántas oraciones de cristiano no son contestadas? Y lo que vale una oración no son las lágrimas, no es quizás la sinceridad con que usted lo está haciendo, sino la forma en que está haciendo su petición al Rey soberano. Y que debe de estar de acuerdo, Señor, si tú no me lo concedes, no voy a dudar de ti, voy a seguir creyendo. Eso es considerar a Dios soberano. Señor, lo que quieras hacer, como dijo Job, si Él me quiere quitar la vida, que me la quite. Está en su derecho, Él me la dio. Y Él me ama. Y es lo mejor, y yo he de ver a mi Redentor con mis ojos, si no otro lo verá por mí. Creador. Cuando oramos a Dios debemos tener en mente a quién estamos hablando, al Creador, a un Creador del cielo y de la tierra, el que creó todo el mundo físico, el que creó todo el mundo espiritual, el que creó todo de la nada, el que tiene ese poder. Y que no vamos a pedirle algo dudando, a decir, Señor, ¿tú podrás darme esto? No, tú puedes, si quieres, si es tu voluntad, eres soberano y tienes el poder para hacerlo. Si creó todo el cielo, a veces olvidamos tener en mente la grandeza de Dios cuando le oramos. Solamente basta mirar al cielo para recapacitar en la grandeza de Dios. Isaías 44, 24. Así dice el Señor, tu Redentor, quien te formó en el seno materno. Yo soy el Señor, que ha hecho todas las cosas. Yo solo desplegué los cielos y expandí la tierra. ¿Quién estaba conmigo? Es la pregunta de Dios. Cuando Dios hizo toda la creación, ¿quién estaba con Él? ¿Acaso yo? ¿Acaso usted? ¿Vio cómo Dios hizo los millones de galaxias con millones de estrellas? Cuando creó y dio vida a los ángeles, ¿quién estaba? Es creador en realidad. Isaías 40, 26. Levanten los ojos al cielo. ¿Quién creó todo esto? Él ordena la multitud de estrellas
grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Y si Dios tiene este poder tan grande, ¿tendrá poder sobre las circunstancias que ocurren en este mundo? Pero a veces dudamos. Y cuando dudamos hay que levantar los ojos al cielo y ver que Dios creó todos esos miles de millones de estrellas, que las llaman por nombre, que saben lo que hizo Dios, que saben lo que hay en esas estrellas, que saben lo que hay en esas galaxias, que nos dejan a nosotros asombrados el universo creado por Dios. ¿Y qué de los miles y millones de ángeles que creó? Y cuando pensamos en todo eso, tenemos una idea de a quién le estamos hablando, cómo nos vamos a acercar a Él. No es lo mismo que yo vaya a pedirle un favor, por ejemplo, a Luis y decirle: Luis, quiero que me hagas esto y esto y esto. Sí, bueno. Pero ¿qué tal si voy con el presidente de la República? Oye, tú, Peña, quiero que... ¿Así? ¿Y cómo iríamos? ¿Cómo hablaríamos a una dignidad que tiene autoridad y que tiene el poder para concedernos, y que Él puede decir sí o puede decir no, y no le podemos decir nada porque es la autoridad? ¿Cuánto más si lo podemos hacer con un gobernante de la tierra? ¿Cuánto más con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que gobierna cielo, tierra y todo? Debemos de ir con humildad ante Él, que es creador de todo, que tiene grandeza, que tiene fuerza, que tiene poder. Y por eso vamos con toda humildad a hablarle al ser más poderoso y más fuerte de todo el universo, el ser soberano. No le hablamos así como ordenándole lo que tiene que hacer. Hay personas que oran y le dicen: Señor, yo quiero que corran a este que está aquí para que yo escale a ese puesto. O como hubo personas que en el tiempo de los cambios doctrinales, ¿saben qué le estaban pidiendo a Dios? Que Dios matara de un rayo al pastor general por los cambios doctrinales que estaba haciendo. Y estaban orando fervientemente, con ayunos y con oración, con sinceridad. Pero sinceridad, con enojo lo estaban haciendo, con amargura. Y muchos pidieron y oraron oraciones. ¿Creen ustedes que si nosotros oramos de esa manera, Dios contestará nuestra oración? Cuando Él es amor. Cuando no hay amor en nuestro corazón, es importante entonces, cuando oramos como iglesia, que haya amor en nuestro corazón. Si no, Dios, si hay envidia, si hay amargura, si hay soberbia, esas oraciones no sirven. Podemos orar, eso no sirve. Tenemos que aprender un tipo diferente de oración. Hechos 4, 23 a 31, sigo leyendo estas escrituras. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David a tu siervo. ¿Qué le dijiste? Continúa leyendo. ¿Por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Como que esto aparentemente no casa dentro de la oración que están haciendo ellos. Está mencionando del Salmo 2. ¿Por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Se han reunido, se han confabulado los gobernantes contra el Señor, es decir, contra Dios el Padre, y contra su ungido, Jesucristo. En otra palabra, una conspiración contra Jesucristo. Que se unan los gobernantes, que se unan los pueblos para condenarle, para conspirar, para acabar contra Jesús. ¿Qué era lo que estaban haciendo en esa época? ¿Qué le dijeron a Juan y a Pedro las autoridades? Ya no prediques ni hables de este nombre. Y los amenazaron.
No nos dice el tipo de amenazas que les dieron, pero los amenazaron. ¿Ha recibido usted alguna llamada por teléfono donde lo amenazan? ¿Cómo se siente uno? Yo sé que algunos las hemos recibido. Que dice, mira, estoy hablando, soy de los Zetas, estoy vigilando y así le va a ir a tu familia, ¿no? Si no haces esto y esto y esto, y no me cuentes porque aquí estoy bien de eso. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo se sintió Juan y Pedro con las amenazas? ¿Cómo se sintieron los cristianos primitivos en esta época que estaban amenazados de hablar de Jesús? Continúo leyendo. En esta ciudad se reunieron Herodes, el tetrarca que gobernaba Galilea, y Poncio Pilatos, que gobernaba toda Judea, con los gentiles. Cosa rara. Y con el pueblo de Israel, los judíos, que no se juntaban con nadie. ¿Sabe con quién se juntaron? ¿Y con quién se unieron? Con los romanos. ¿Para qué? Para condenar a Jesús. Por eso está diciendo que los pueblos se reunieron para acabar con eso, con los gentiles del pueblo de Israel, contra tu santo Hijo Jesús. Se reunieron. A quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Dios había determinado lo que iba a suceder. Esto no quiere decir que Dios obligó a las personas que lo hicieran, sino Él sabe cómo reaccionan los seres humanos. Y que cuando vieran al ungido Jesucristo y que vieran también los milagros que iban a hacer sus seguidores, ¿qué iba a ocurrir? Persecución, oposición, los religiosos, porque tenían intereses personales y materiales. Así que de antemano tu poder, el poder de Dios, la voluntad, ya había determinado que esto iba a suceder, que iba a haber oposición contra Jesucristo, como la hubo y lo condenaron a la muerte de crucifixión, y como ahora estaban oponiéndose a que se predicara el Evangelio. Esta profecía fue escrita en el Salmo 2, verso 1 y verso 2, como lo acabamos de leer, y que es mencionada. O sea que esta oposición era contra el Evangelio. Pero ahora vean los puntos principales de la oración de toda la iglesia. Recuerden, 5,000 personas estaban orando. ¿Por qué? No oraron, Señor, ya acaba esta persecución. Señor, no. Oraron y le dijeron, Señor, mira sus amenazas. Número 1. Mira, Señor, te ponemos aquí el problema. Nos han amenazado. Aquí te dejamos las amenazas, Señor. Ante tu presencia, ahí quedan. ¿Por qué? Porque confiamos que tú gobiernas todo. Tú gobiernas todo. Nada se sale de tu control. Tienes todo el poder. Señor, aquí dejamos. Solamente te presentamos, te decimos, te expresamos lo que está ocurriendo en esta situación en nuestra iglesia. Luego siguieron orando. Concede a tus siervos, vean, no pidieron protección. Señor, que no nos vayan a matar, que no vaya a pasar esto, que no. ¿Qué es lo que están pidiendo? ¿Dónde estaba el corazón de esta iglesia? Concede a tus siervos, ¿qué? El proclamar tu palabra sin temor alguno. Que podamos proclamar tu evangelio sin temor alguno a lo que nos pueda hacer el hombre. No están pidiendo, líbranos de que nos vayan a meter a la cárcel. No, ellos están poniendo su corazón como iglesia en el extendimiento del evangelio. Que tengamos ese valor. ¿Por qué? Porque como seres humanos a veces nos falta el valor. ¿No es cierto? Como seres humanos, y más en tiempos de persecución como estaban viviendo en esa época. Extiende tu mano. Algo importante. Ahora queremos que tú extiendas tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. En otras palabras,
Que podamos ver tu presencia que está manifestada de una manera visible en lo que nosotros vamos a hacer para sentir que tú siempre estás con nosotros. Vean qué petición hicieron. 3 cosas pidieron. ¿Se fijaron? ¿Cuáles fueron las 3 cosas que pidieron? ¿Cuál fue la primera? Señor, aquí están las amenazas. Ese es nuestro problema. Y es como deberíamos orar también de manera personal. Decirle, Señor, mira lo que me pasa, me lo expreso y lo dejo en tus manos. No le estoy diciendo a Dios qué tiene que hacer, porque Él sabe cómo hacerlo y qué tiene que hacer. Él es soberano. Luego, ¿cuál fue la segunda petición? Que tengamos valor para proclamar, a pesar de las circunstancias, que tengamos valor para seguir proclamando tu palabra. Que lo hagamos con valor, con osadía, con valentía, como lo traducen otras Biblias. Y tercero, ¿qué pidieron? Extiende tu mano, que veamos tu mano en lo que nosotros estamos viendo. Eso es muy importante. Que veamos la mano de Dios, eso nos llena a nosotros de satisfacción y nos da ánimo para seguir emprendiendo lo que podemos emprender dentro como iglesia, como una iglesia. Hechos 2, continúo leyendo. ¿Qué sucedió cuando hicieron esta oración? 5,000 personas unidas en esta misma oración. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. ¿Por qué tembló, hermanos? ¿No creen que fue una manifestación de decir, aquí estoy con el poder, los estoy escuchando, estoy con ustedes? Tembló. No dice que se cayeron las casas, no hubo herido, se sacudió. Estaba la presencia de Dios ahí manifestada de una manera visible. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ardió dentro de su ser el Espíritu Santo. ¿Y qué hacían? Proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Cuando el Espíritu Santo, Dios, está dentro de nosotros y arde dentro de nosotros, no queda otra más que proclamar con valor, con valentía, con osadía, sin temor alguno, el conocimiento de Jesucristo, del cual ellos querían que se acabara. Hermanos, ¿cómo debe de orar una iglesia? ¿Cuáles son, en este ejemplo, cuáles son los puntos fundamentales de oración comunitaria de una iglesia? Primero, que tenemos que considerar a quién le estamos orando. A un Señor soberano, el que tiene poder ilimitado, el que hace su voluntad como Él desea hacerla. Esa es soberanía. Pero que no es un déspota como muchos gobernantes de esta tierra. La palabra que se empleó aquí, déspota, es con un poder ilimitado, que domina sobre todo, pero nos completa la Biblia diciendo que Dios es amor. Hermano, si hubiera un gobernante que realmente amara al pueblo, ¿qué piensan que ocurriría? Si tuviéramos tan solamente un presidente, un gobernante que amara realmente a su pueblo, que no buscara el bien propio, que realmente se volcara el corazón a darlo a todas las personas, ¿estaríamos contentos con ese presidente? ¿Nos gustaría obedecerle? ¡Claro que sí! ¿Cuánto más a ese Dios que no siente amor, sino que es amor? Es amor y gobierna con amor, ilimitadamente, para esparcir amor, para dar amor. Porque
ahí concluimos en 4:16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio lo más precioso que tenía, su Hijo Jesucristo, en beneficio de nosotros, para tener vida eterna, para perdón de nuestros pecados. Entonces, la oración de una iglesia debe de, primeramente, tener en mente todos a quién le vamos a orar y a quién le vamos a pedir. Que es creador también de nosotros, que es creador de la iglesia, que no debemos de dudar, suceda lo que suceda, no debemos de dudar de su poder, de su sabiduría, de su amor. Y si acaso estamos dudando, levantemos los ojos al cielo, contemplemos el universo. ¿Quién hizo todo eso? ¿Quién gobierna todo eso? Y eso nos va a llevar a la meditación y a la reflexión de que le estamos hablando al ser más poderoso de todo el universo. No hay otro que se le parezca. La Biblia siempre habla, casi toda la Biblia en singular, que sabemos que Dios es Dios Padre, es Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero la Biblia, rara ocasión, solamente en unos cuantos versículos, habla en forma plural. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de tres dioses, estamos hablando de un solo Dios y hablamos de una manera singular. ¿Qué puede hacer una iglesia para orar? Exponer el problema. Mira, Señor, las amenazas que nos han hecho. Mira, Señor, cómo está nuestra iglesia. Exponer el problema, no dar la solución. No decir lo que Dios tiene que hacer, sino exponer el problema. Y si somos iglesia, tenemos que pedir algo muy importante: valor para evangelizar. Que Dios nos dé esa oportunidad de poder compartir el pan divino con otra persona. No solamente se reparte el pan al pobre, el pan físico, sino el pan espiritual al pobre espiritual, al que tiene necesidad de Dios. Los seres humanos tienen necesidad de Dios. Los que están sufriendo tienen necesidad de Dios. Todos los seres humanos, pero a veces los seres humanos no se dan cuenta. Es ahí donde nosotros podemos compartir. La oportunidad Dios la puede crear. Y Dios nos debemos de pedirle como iglesia que nos dé el valor. ¿Qué sucedería, hermanos, si cada uno de nosotros pedimos con sinceridad eso a Dios como iglesia y pedimos que Dios permita que cada uno de nosotros traigamos una persona a la iglesia? ¿Cuántos seríamos en la iglesia? Si tenemos una asistencia de, digamos, de 65 de promedio, y si cada uno de nosotros, Dios nos tiene la oportunidad de traer a una persona, de hablar de una persona, de compartir lo que nosotros nos ha confortado nuestro espíritu, imagínense. Y luego si esas personas también hicieran lo mismo, ¿cómo se multiplicaría? Ahora, ¿quién tiene el poder para dominar las circunstancias? ¿Quién tiene el poder para darnos el valor? ¿Quién tiene el poder para crear circunstancias y nosotros poderlas aprovechar y no dejarlas pasar? Dios lo tiene, hermanos. Entonces, debemos de pedir como iglesia también al Señor algo: que su presencia esté manifestando en lo que nosotros estamos haciendo. Esto es muy importante, pedir la presencia de Dios en los proyectos que nosotros tenemos. Y me recuerdo cuando nos asignaron a una área y nos dijeron: ustedes van a ir a esta área a pastorear una iglesia que no tiene recursos de nada. No va a haber dinero para nada, porque son 7, 8 personas. Y siempre esa área ha estado crítica. No hay dinero en esa área.
Son solamente 7 u 8 personas. Se van a reunir en una casa. Y yo me recuerdo que en aquel entonces le pedimos a Dios: Señor, muéstranos si en realidad podemos ser útiles en esta área. Queremos ver que tu presencia de una manera se manifieste aquí. Para eso nos va a dar ánimo, aliento a nosotros de que no estamos siendo inútiles, que podemos ser útiles dentro de tu obra. ¿Y saben qué? En esa oportunidad que estuvimos ahí, en ese mismo mes, al mes tuvimos una persona millonaria que ingresó a la iglesia y que me decía: señor Mercado, venga tal día, le voy a dar un dinero. Y hasta pendiente me daba porque la bolsa se me llenaba de puros billetes. Y era el área que no tenía recursos. Y éramos como 12 personas. Inmediatamente el encargado en la Ciudad de México dijo: oye, Alfredo, ¿alguien se sacó la lotería? Porque el dinero inmediatamente comenzó en gran cantidad. Y nos dijeron: ustedes siempre van a estar pidiendo de México porque allá no dan nada. Hermanos, ¿Dios puede traer a nuestra iglesia un millonario? Ya lo vimos. ¿Pero querrá hacerlo? ¿O querrá que nosotros traigamos más personas para que nuestra iglesia tenga más recursos? No lo sabemos. ¿Quién lo sabe? Dios es soberano. No debemos decirle lo que Él tiene que hacer. Sencillamente tenemos que exponerle el problema y pedir todos en unidad, en armonía, como iglesia, todos nuestras peticiones. ¿Qué piensan que serían principalmente nuestras peticiones de esta iglesia? Que pidiéramos como iglesia. ¿No creen que sería muy bueno que creciera nuestra iglesia? Crecimiento de nuestra iglesia. ¿Quién da el crecimiento? ¿Pero quiénes siembran? Nosotros. Hemos estado orando fervientemente todos en armonía que nuestra iglesia crezca. ¿Verdad que muy poco oramos sobre eso? ¿Pero podemos hacerlo, hermanos? Sí, podemos hacerlo. ¿Les gustaría que nuestra iglesia creciera? Que hubiera más jóvenes para las muchachas que todavía no se han casado. Que hubiera más señoritas para los jóvenes que no se han casado. Que hubiera más personas con más dones dentro de nuestra iglesia. ¿Podrá hacerlo Dios? Como iglesia, ¿qué nos correspondería hacer? Pedirlo. Alzar nuestras voces unidas. No dejar de pedir para ver los resultados. Y no solamente decir, bueno, hoy, porque oí en el sermón que debo de pedir, lo pido, y ya mañana me olvido. No, pedir todos los días, hermanos. Número uno, que haya crecimiento en nuestra iglesia. Que tengamos todos oportunidad y valor de compartir la palabra. ¿Qué podemos compartir? Es demasiado difícil compartir el evangelio y decir: Cristo te ama, hermano, Cristo te ama. ¿Y qué necesitas tú? Acercarte a Dios, sencillamente. Dios está cerca de ti, voy a orar por ti. Y así empezamos. Y si quieres te invito a la iglesia. Y quizás podemos tener un servicio de oración de las necesidades de las personas. ¿Podemos hacerlo? ¿Es difícil? ¿Necesitamos conocer toda la Biblia? No. Necesitamos ver la necesidad que muchas personas tienen de acercarse a Dios. Que voy a seguir siendo católica, eso no me interesa. Lo que quiero es que tú te acerques a Dios. Eso es lo número uno. No es que quiero que tú estés sentada en esta silla. Lo más importante es que tú te acerques a Dios. Que tenga falta de entendimiento,
pero está cerca de Dios. Eso es muy importante. Que Dios está trabajando en esta iglesia y en otras iglesias, también Dios está trabajando, lo entendemos. Y a veces la persona rehuye porque me quieren convertir a su iglesia. No, lo que queremos es que te acerques a Dios. Eso es lo más importante. Si la iglesia donde tú vas te está ayudando a que te acerques a Dios, adelante, sigue ahí, ¿no? Es lo más importante, es la base. Pero si no, te invitamos a la iglesia para que te acerques a Dios, para alabarle, para escuchar su palabra, para estar más cerca de Él. Y para eso necesitamos no desperdiciar alguna oportunidad que tengamos y tener el valor para hacerlo. No hay persecución, hermanos. Esa es una gran bendición de Dios. No nos van a perseguir si hablamos de Jesús, ¿verdad? Cuando muchos nos pueden fruncir el seco, ¿verdad? Y hacer la mueca de que no les gustó. Bueno, pues yo nomás te digo que te hace falta acercarte más a Dios para que acaben tus problemas matrimoniales. Necesitas más de Dios. Que digamos no tienes trabajo, necesitas más de Dios. Necesitas acercarse a Él. A lo mejor tú piensas que estás cerca de Él, pero no has hablado con Él. Y yo voy a pedir por ti, yo te voy a ayudar. Es decir, voy a estar unido en esta oración comunitaria. Podemos hacerlo. Para el día de Navidad, que vamos a celebrar el servicio, los invitados que usted traiga, antes ore por ellos, pídale a Dios, Señor, ayúdanos a que se acerquen a ti, ayúdales, necesita en sus vidas que tú estés en ellos, que les den más bendiciones físicas y espirituales. Y también nuestra iglesia necesita de recursos económicos. A veces decimos, vamos a planear que si al centro de rehabilitación donde nuestro hermano Luis está yendo y hay 100 personas que se están rehabilitando de la drogadicción y por año les llevamos tamales y atole, ¿verdad? Y ellos se ponen contentos y nos da acceso a que él continúe yendo cada semana a hablar del Evangelio, pero a veces decimos, no tenemos dinero en la tesorería, este año no va a haber tamales, no va a haber atole. Hay cosas tan insignificantes como esa, hermano, pero que abren las puertas para el Evangelio. Y podemos hacer muchas cosas. Estamos pensando hacer volantes para repartir en toda esta área y decir, aquí hay una iglesia, si usted gusta venir, venga, ¿verdad? Vamos a celebrar la Navidad del nacimiento de Jesucristo. Vengan de aquí cercanos, de toda esta área, no sé, las colonias que están aquí cerca. ¿Qué necesitamos? Necesitamos también recursos económicos. ¿Quién puede multiplicarlos? ¿Recuerdan cuando aquella multitud estaba sin alimento? Pero había un niño que llevaba ahí su lonche y ese se multiplicó. Hermanos, yo pienso que podemos tener 3 puntos importantes para nuestra iglesia. Pedir que Dios dé crecimiento a nuestra iglesia. Número 1. Y anótenlo, por favor. Número 1, que Dios dé crecimiento a nuestra iglesia. Pero deseo que todos lo pidamos. Que Dios dé crecimiento a nuestra iglesia. Número 2, que Dios nos dé oportunidad y valor para compartir el conocimiento de Dios a otra persona. Oportunidad que no la desperdiciamos y valor para hablar algo tan sencillo como decirle, acércate a Dios, voy a orar por ti, y comenzamos con oración y después preguntarle a esa persona, ¿cómo te ha ido? Yo estoy orando por ti, sigo orando porque no tienes trabajo, sigo orando porque Dios te dé un trabajo. Pues fíjate que ya lo encontré. Gracias a Dios, hemos estado orando por ti. Es un acercamiento, es una ayuda. Estamos dando de lo que tenemos. Y lo que tenemos más precioso es a Dios, hermanos. Que Él nos escucha, que tenemos acceso a Él. Entonces, ese es el número 2. Número 3, pues que Dios nos dé recursos para seguir avanzando en el Evangelio.
para hacer publicidad, Yo he visto, por ejemplo, algunas iglesias que hasta tienen un programa en la televisión. ¿Creen ustedes que cuesta dinero eso? Cuesta dinero. Nosotros no podemos hacerlo ahorita. ¿Podremos hacerlo en el mañana? No lo sabemos. Si Dios quiera valerse de ese medio, o volantes, o folletos, o digamos, o días festivos, que invitemos a las personas, que podamos darles, que llegue un momento en que digamos, hermano, vamos a tener un festival y todo es gratis para todos, no necesito que me den 25 pesos, ni 20 pesos, ni 10 pesos, todo aquí de la iglesia tenemos el dinero suficiente, que este hermano no puede trabajar, que está caído, que está enfermo, vamos a ayudarle, tenemos los recursos necesarios para darle una ayuda a ese hermano. ¿Creen ustedes que Dios pueda darnos los recursos? Como iglesia debemos de pedirlo, no para nuestra persona, sino pedirlo para empujar más la obra de Dios, como lo hizo esta iglesia, ¿verdad? Que pidió realmente que se manifestara la presencia de Dios. Y cuando la presencia de Dios se manifiesta, hermanos, ¿qué nos puede hacer falta? Nada, sencillamente la presencia de Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Hermanos, yo les animo a través de este mensaje que continuemos orando todos los días por estas tres cosas como iglesia, y esperemos la respuesta de la presencia de Dios como iglesia, que queremos no quedarnos estancados, sino queremos que Dios dé el crecimiento apropiado a nuestra iglesia. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Podemos decir amén? Amén. Oremos a Dios, hermanos. Padre Santo y bueno, en estos momentos, después de haber estudiado tu palabra y de haber visto este ejemplo tan maravilloso que encontramos de esta iglesia, que en tiempos de persecución fue tan fiel y tuvo el valor de seguir predicando el Evangelio, Señor, imparte con tu Espíritu Santo que en realidad no tiemble este lugar, sino que temblemos nosotros llenos de fervor por poder compartir tu palabra a otras personas que tanta falta les hace. Señor, danos el valor, danos la oportunidad de poder hacerlo. Permite que siempre tengamos en mente que tú eres un Dios poderoso, con poder ilimitado, que puedes darnos todo, y que nosotros, Señor, queremos hacer tu obra. Ayúdanos, Padre Santo, a que también nuestros hermanos que no tienen trabajo puedan tener un buen trabajo, que nuestros hermanos que ya tienen el trabajo, de alguna manera, Señor, tú permitas que ellos puedan tener más abundancia y que también haya generosidad en su corazón para apoyar el extendimiento del Evangelio. Señor, ponemos en tus manos el que tú nos dotes de recursos económicos para hacer más obra de la que hasta ahorita hemos hecho. Que haya más, Señor, para poder dar más, para poder ayudar más. Mueve los corazones de aquellos de nuestros hermanos que quizás no haya generosidad en su corazón. Permite, Señor, que los que han tenido siempre esa generosidad para soportar y apoyar tu obra, Señor, siempre esté en nuestro corazón la generosidad para tu obra, antes que para nosotros de manera egoísta. Ayúdanos, Señor, danos ese valor, danos esa oportunidad para poderlo hacer, y permite que tu presencia se manifieste en nosotros. No en milagros, sino en una manera natural, te manifiestes de tal manera que podamos ver el crecimiento y el desarrollo que solamente, Señor, ponemos en tus manos para que tú nos ayudes y podamos nosotros ser unos verdaderos colaboradores en la maravillosa obra que tú estás haciendo en esta ciudad. Gracias, Señor, te las damos y pedimos que estés con nosotros, que nos ayudes
Te reconocemos como Creador, como soberano, como Señor de nuestra vida y de nuestra iglesia. Por eso es que pedimos, Señor, que tú te manifiestes de una manera misericordiosa, dándonos, Señor, ese crecimiento que queremos ver en tu iglesia. Que nos ayudes a ver dónde quieres que tu iglesia crezca, para que con sabiduría, con discernimiento, pero con un corazón ferviente de amor, apoyemos tu obra, sabiendo que es la obra más maravillosa que se hace en toda la tierra. Gracias, Señor, por el honor de participar en tu obra. Permite, Señor, que siempre tengamos en mente tu obra, anteponiéndola a nuestros deseos y metas personales, de tal manera que si nosotros buscamos primeramente tu reino y tu justicia, las demás cosas, Señor, sabemos que tú las vas a añadir en nuestra vida. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.